Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos puedan estar acompañando, sean todos muy bienvenidos. Nos gozamos en reencontrarnos para escudriñar juntos la primera carta a los tesalonicenses, y ese es nuestro interés de hoy, poder seguir avanzando algunos versículos, comenzando en el capítulo número 5, el capítulo final de dicha carta, pero antes vamos a encomendarnos a nuestro buen Padre. Señor, hoy venimos delante de ti en gratitud porque nos has extendido una jornada más de vida aquí en esta tierra, en gratitud por quién eres y por lo que has hecho en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, para nuestro rescate eterno. Y queremos pedirte, Señor, tengas a bien revelarnos tu verdad. Esta palabra que quedó escrita, que tu siervo Pablo fue fiel en transferirnos, te suplicamos que se revele a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, nos libres de interpretaciones privadas, de pensamientos personales que no coinciden con tu revelación. Danos esa humildad a cada uno de nosotros de ser como niños y aceptar lo que tú dices, sabiendo que todo lo que tú dices es verdad. Y por eso te agradecemos, Señor, por ser el Dios vivo y verdadero. En ti no hay error, no hay engaño, tú eres fiel. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, para aquellos que lo recuerden, en el último encuentro vimos una sección gloriosa. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, el versículo 18, el apóstol Pablo, junto con sus hermanos Silas, Silvano y Timoteo, nos contaron de un misterio que Jesucristo le reveló a Pablo, su siervo. ¿Qué misterio? La esperanza bienaventurada de todo creyente, el arrebatamiento. Esa doctrina magnífica que nos cuenta que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con el sonar de una trompeta de Dios, va a hacer resucitar a los que han dormido en el Señor, dándoles un cuerpo nuevo y glorificado, y los que queden vivos aquí en la tierra serán elevados en el aire, transformados en esa elevación para el encuentro con el Señor. Eso hemos cubierto en el encuentro anterior. Ahora, sin más preámbulos, nos dedicamos, si el Señor nos da la gracia de hacerlo, en cubrir los versículos 1 al 11 del capítulo número 5. Comencemos con el primer versículo. Dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El capítulo 5 comienza con un contraste entre la enseñanza del arrebatamiento y lo que ahora Pablo nos va a declarar. Así comienza de modo literal, concerniente ahora a los tiempos y a las temporadas, hermanos, no necesidad tienen que les sea escrito. Y esto es peculiar. ¿Por qué? Porque la doctrina anterior, la del arrebatamiento, era necesario que se nos escribiese, pues no había revelación anterior, antes de la llegada de Pablo, del arrebatamiento. Fue en la soberana voluntad del Señor que a Pablo se le transfirió esta enseñanza y él fielmente la enseñó en las iglesias, y hoy nosotros, casi 2 milenios después, seguimos aprendiendo lo mismo. Pero lo que va a venir ahora en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice: no es necesario que les sea escrito de esto. ¿Por qué no es necesario? Porque es algo que ya se escribió anteriormente. ¿Y qué es eso? La respuesta se encuentra en el versículo 2. ¿De qué se trata esta enseñanza, la cual no necesitamos que Pablo escriba o nos enseñe? ¿De qué se trata? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué se trata? Del día del Señor. ¿Por qué no es necesario que se nos escriba, ni a los hermanos en Tesalónica, ni a nosotros 2 milenios después, que Pablo enseñe acerca del día del Señor? ¿Por qué no es necesario? Porque el día del Señor es un tema que
se enseña en reiteradas ocasiones en donde en el consejo de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento. Los profetas hebreos, los siervos del Señor de la nación de Israel, fieles al Dios vivo, recibieron palabra de Dios respecto de este día glorioso y en fidelidad escribieron lo que el Señor les dio para escribir. El día del Señor se desarrolla en el Antiguo Testamento. No un día de 24 horas como hemos aprendido, sino un cúmulo de eventos que manifestarán la gloria de Dios. Y en especial ese día tiene que el derramar de la justa ira de Dios sobre los moradores de la tierra que no han recibido, no han creído en el Evangelio de salvación. El día del Señor ya se ha enseñado por los profetas hebreos. Por eso Pablo comienza de esta manera el capítulo 5 diciéndonos: no hay necesidad de que les sea escrito o se les enseñe algo que ya se enseñó, algo que es creído en medio de la eclesía. Versículo 2 nuevamente: porque ustedes, vosotros, exactamente han sabido en un tiempo perfecto. Esto fue conocido en el pasado, presente y seguirá siendo conocido por la iglesia, que el día del Señor, y aquí clave, como un ladrón por la noche, de esa manera viene. El día del Señor se va a manifestar y se va a manifestar como un ladrón en la noche. ¿Y qué es esa experiencia de como un ladrón en la noche? Se va a desarrollar en el versículo siguiente, 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando se proclame en la tierra paz y seguridad, luego de repente, de manera inesperada es la idea, sobre ellos, ¿qué va a suceder? Va a venir destrucción como los dolores a la mujer en tiempo de parto, dolores en su vientre, los cuales tiene, y no van a poder escapar. El día del Señor, el día de Jehová, el día del Dios Todopoderoso, para los que no han creído al Evangelio, vendrá de manera inesperada e inevitable. Eso es lo que encontramos en estas dos paralelismos: el ladrón de la noche y la mujer con dolor de partos. El ladrón en la noche llega sin avisar. No hace un anuncio previo, porque si hubiese anuncio previo, habría respuesta del jefe de hogar, defendería su hogar. El ladrón utiliza la noche, el secreto, para poder tomar lo que no le corresponde. No avisa, así ingresa. Los dolores de la mujer de parto, ¿qué hemos aprendido? Nosotros, por el tono de nuestra voz, te habrás dado cuenta, no somos una mujer, somos un hombre. Fuimos creados por nuestro Dios siendo un hombre. Dos géneros Dios creó, hombre y mujer. Nosotros, en este caso el hermano que habla es un varón, un hombre creado por Dios. Como hombre, no puedo saber en experiencia propia lo que es estar embarazado. Ningún hombre jamás en la historia ni pudo, ni puede, ni podrá quedar embarazado o dar a luz un hijo. Esa es una experiencia de quienes, las mujeres. El Creador le dio esa potestad a las mujeres. Dos géneros, hombre y mujer. Los hombres no pueden dar a luz, las mujeres sí. Si bien por experiencia propia no sé lo que es dar a luz, sí hemos oído del testimonio de mujeres respecto del tiempo de alumbramiento. ¿Y qué hemos aprendido? Que en tiempos de parto, cuando empieza el trabajo de parto y los dolores, que sabemos son inevitables, no hay manera de que se pueda frenar el momento en el que va a salir a luz la criatura que está en el vientre de la mujer, esa criatura que está viviendo en dicho vientre, que tiene vida desde la gestación, desde que Dios le creó allí en ese vientre, que se está desarrollando y formando por los meses que Dios ha determinado en el vientre de la mujer y que va a salir a luz, va a llegar al mundo por el poder de Dios. Esa mujer no tiene cómo frenar los dolores de parto, es algo inevitable. Estos dos paralelismos, el ladrón en la noche y el alumbramiento de una mujer, nos hablan de cómo viene el día para los que no han creído. El día del Señor viene de manera repentina, inesperada, de manera inevitable, no puede ser frenada. Esa
va a ser la experiencia. ¿Y qué trae ese día? Aquí lo dice: destrucción. Trae destrucción para los que no han creído al Evangelio. Notemos el contraste entre esto que se está enseñando y la gloriosa experiencia del arrebatamiento de los creyentes. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El versículo 4, otro contraste. Este más es un pero. Muestra un contraste, una diferencia. Vosotros, hermanos, a diferencia de los que no han creído en el Evangelio, a diferencia de ese grupo de personas, nosotros, hermanos, ¿qué? No estáis, dirigiéndose a Tesalónica, en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Una persona en tinieblas, entenebrecida, no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo implica de parte de Dios alumbrar a aquel que oye el Evangelio, recibe fe de lo alto, se arrepiente de su estado de pecado y cree en Jesucristo. Ese individuo que es alumbrado por Dios. Sus ojos espirituales son abiertos. Cristo Jesús, la luz del mundo, le ilumina el conocimiento de la verdad. Pero el que se encuentra en tinieblas aún no ha nacido de nuevo, no ha creído al Evangelio, se encuentra en rebelión, se encuentra en su estado de iniquidad, en su estado natural. El que está en tinieblas está perdido en el presente. Y ese día va a llegar como ladrón en la noche y le va a destruir. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído al Evangelio, no estamos en tinieblas como para que aquel día, el día del Señor, nos sorprenda como un ladrón. No nos va a sorprender aquel día. ¿Por qué? Porque al haber sido alumbrados por el Señor, nuestra percepción de los tiempos, de las ocasiones, de las temporadas, es distinta a aquellos que están entenebrecidos. Versículo número 5. Porque todos vosotros, ¿quiénes? Los integrantes de la iglesia en la localidad de Tesalónica, en la iglesia del Señor en cualquier localidad. Todos vosotros ¿sois qué? Hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Diferencia total. El que cree en Jesucristo es un hijo de Dios. Es un hijo de luz, es un hijo del día. Ya no es más de la noche, de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Dios vivo. Hijo habla de qué? De una conexión, una identidad con el Padre. El Padre, ¿quién es? El Dios vivo, es Padre de luz, que habita en la luz inaccesible, que no tiene mancha, error, no tiene tiniebla alguna en él. Los hijos del Padre son hijos de luz e hijos del día. Por ende, tienen alumbramiento. Han recibido luz, la cual es Cristo. ¿De qué no somos? No somos de la noche ni de las tinieblas, no estamos entenebrecidos. Versículo 6. Por lo cual, o por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí debemos hacer una aclaración. Dado que no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz e hijos del día, hay que hacer algo. Es la indicación del versículo 6. Pablo nos va a dar una orden. Dado que no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz e hijos del día, ¿qué no debemos hacer? No debemos dormir. Y este dormir no se debe confundir con el dormir del capítulo anterior. Es otra palabra griega, es una palabra distinta a la que se utilizó en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, el dormir era un eufemismo ¿con qué? Con dejar de vivir en esta tierra. Cuando el envase en el que estamos, el cuerpo físico, deja de funcionar y nuestra alma parte a la presencia del Señor. Se conoce como un eufemismo con dormir o descansar en Cristo. Ahora, la palabra griega que utiliza Pablo en el capítulo 5 no es la misma, sino que este dormir es un dormir que está relacionado ¿con qué? Con estar totalmente ajeno, inconsciente, insensible a la verdad de Dios. Es una persona que no percibe la realidad de Dios, está dormida, no responde a ningún estímulo divino. Es una persona en tinieblas. Las personas del mundo están dormidas a la verdad de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Velar y ser sobrios. Como vigilantes. Algunos de ustedes enseguida pensarán, Mateo capítulo 24,
esa idea de estar preparado, estar vigilante, es exactamente lo que está enseñando Pablo, citando al Señor Jesús en esa enseñanza del Evangelio de Mateo de los postreros tiempos. Hay que estar velando, hay que estar atento a los tiempos, a las temporadas, a las ocasiones, a las sazones. Tenemos que discernir lo que vivimos y en dónde vivimos. ¿Y qué más tenemos que ser? Seamos sobrios. ¿Qué significa esta palabra? Sobrio significa estar libres de cualquier intoxicación. ¿Intoxicación de qué tipo? El versículo siguiente nos va a dar la pauta. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. La intoxicación está relacionada con lo que pensamos y hacemos. Referenciado en este dormir y embriagarse. Alguien que está dormido no responde a ningún estímulo, no tiene control de sí, no puede hacer nada en particular. Alguien que se embriaga está bajo ¿qué? Efectos del alcohol que le prohíben, le impiden que él tenga dominio total de su cuerpo, de sus miembros, no puede pensar con claridad, no puede actuar dignamente. La intoxicación es como estar embriagado o como estar dormido, estar insensible a la verdad de Dios y no poder responder. Un hijo de Dios no puede pasar su vida así. No puede pasar insensible a la verdad de Dios. Tiene que estar velando, tiene que estar sobrio, tiene que estar libre de cualquier intoxicación del mundo, de cualquier error, de cualquier doctrina falsa, de cualquier indicio o enseñanza de malicia o maldad. A eso no nos llamó Dios. Debemos estar velando, vigilando en nuestra posición de batalla espiritual. No debemos dormir, pero no se malinterprete con el dormir del descanso diario. No debemos dormir espiritualmente. Debemos de vigilar mientras que estamos en esta tierra. Versículo número 8. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Nuevamente, aquí hay un énfasis, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquellos que conocen las Escrituras enseguida que van a recordar de esta expresión de la armadura, el capítulo número 59 del libro del profeta Isaías, cuando Jehová Dios, nuestro Padre, se equipa con la armadura, ¿para qué? Para establecer justicia y derramar de su ira. Tenemos que equiparnos con esta armadura espiritual, siendo hijos del día, siendo hijos de la luz, siendo sobrios, libres de intoxicación, equiparnos con esta armadura. Y miren la conexión que Pablo hace en el versículo 9. Fundamental. Gózate, hijo e hija de Dios, en lo que viene. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha apuntado, no nos ha establecido para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios se equipa con esa armadura en Isaías 59 es para ejecutar su justa ira sobre la rebelión, sobre el pecado, sobre la idolatría. Pero a sus hijos, a los hijos del día, no nos dispuso para experimentar de su ira. Y aquí es donde alguien me pregunta, ¿por qué ustedes, los hijos de Dios, no van a experimentar la justa ira de Dios? ¿Que Dios va a hacer injusticia? ¿Dios va a pasar por alto? ¿Acaso ustedes no también tropiezan y pecan? Ciertamente, caemos muchas veces de distintas maneras, somos torpes. ¿Y entonces? ¿Sabes qué? La respuesta es un nombre propio. Es el nombre de nuestro hermano mayor, el Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús, el Señor de la vida. Sí, Él es la respuesta. Dirás, ¿por qué? Pues Él, nuestro Señor y Salvador, aquel que nos amó con un amor eterno y nunca nos va a abandonar, Él tuvo a bien beber la copa amarga de la ira de Dios sobre sí mismo por nuestros pecados. Por ende, el Padre ya no derrama de su ira sobre cada uno de nosotros, sus hijos, pues nuestro hermano mayor experimentó la ira justa del Padre sobre él. El inocente pagó por nosotros los culpables. Tú estás escuchando esto y dices, yo quiero eso, gloria a Dios. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de tu estado de pecado, creer en el Evangelio y recibirás como gracia, como obsequio, salvación no merecida.
Solamente por arrepentirnos de nuestra iniquidad y creer en Cristo Jesús, hemos recibido salvación. No la merecíamos, no hicimos ni podríamos hacer nada para ser salvos. Todo lo hizo Cristo Jesús a nuestro favor. Es nuestra gloria y en Él nos gozamos. El Padre no nos puso para ira. El día del Señor tiene como epicentro el derramar de la ira de Dios, pero no para los hijos del día o los hijos de la luz. Pues Dios no nos puso para ira. No somos de la noche, no estamos en pecado, pues Cristo pagó la deuda. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Con qué objetivo? Ese para muestra una razón, un propósito, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hijo de Dios, hija de Dios, te alentaríamos a que prestes atención a este versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, inspirado en el Espíritu, por el Espíritu Santo, nos enseña una realidad. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hay dos posibilidades para un hijo de Dios. La primera posibilidad es la de velar. Velar cuando se tiene vida en esta tierra. ¿Tú creíste al Evangelio y estás vivo todavía? Tienes que estar de una sola manera, velando, vigilando, atento, como un centinela, con la lámpara de aceite, que habla de qué unción del Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu, con la unción de Dios, la unción del Santo. Y si no, está el dormir, y este dormir sí es el dormir del capítulo 4, es descansar en el Señor, es cuando ya no funciona más nuestro cuerpo y nuestra alma parte a la presencia del Señor. ¿Sabes qué no encontramos en este versículo? Haber creído y estar, como así decirlo, de vacaciones en esta tierra. Estar displicentes, holgazanes, distraídos, dispersos en esta tierra. No existe esa doctrina. Nótese que hay solo dos posibilidades. Los vivos, velando. Los que durmieron, juntamente con el Señor en su presencia. No hay otra posibilidad. Después están los de la noche, los que no creyeron y están en sus pecados. Y si llega el día del Señor, la ira la van a experimentar sobre sus propios cuerpos, lo cual es algo espantoso. Y nosotros apercibimos en el temor del Señor. Si tú, mi amigo, no has creído, por favor, cree hoy mismo. La ira de Dios es real. Dios tiene ira por nuestras transgresiones, por transgredir, por traspasar sus límites establecidos por nuestro pecado. Dios tiene ira que va a derramar si no nos arrepentimos y no creemos en Cristo Jesús. Pero los que hemos creído tenemos solamente una posible manera de vivir: velando, vigilando, como centinelas, atentos. Y si no, cuando el Señor nos llama, nuestro cuerpo deja de funcionar y nos vamos a su presencia. No hay otra posibilidad. ¿Cómo culmina esta sección? Con el versículo 11. Por lo cual, por tanto, ¿qué dice Dios? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Al final del capítulo 4 y en este versículo 11 del capítulo 5, Pablo termina de una manera similar, indicándonos, ordenándonos, son imperativos, a edificarnos y alentarnos unos a otros con estas palabras. Por ende, este tipo de doctrinas tienen que ser enseñadas en la iglesia. El consejo escatológico no debe ser encubierto, sino que debe ser sacado a luz. Debemos de cada día, los hijos de Dios, crecer más en el conocimiento y en la proclamación del consejo de Dios. Y en este caso es un consejo ¿de quién? De los profetas. Porque pues no hay necesidad de que se les escriba, dijo Pablo, porque el día del Señor lo enseñaron los profetas. Alentamos, amigo, a que tú inviertas tiempo en escudriñar los libros de los profetas y ver cómo se enseñan ellos. En los profetas hebreos estamos hablando, los libros que están en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, ver cómo ellos enseñaron acerca del día del Señor, el día de Jehová, el día del Todopoderoso o aquel gran día. ¿Qué debemos hacer nuevamente? Animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, así como lo hacéis.
Hay un día de gloria, el día del Señor, en el cual Él va a establecer justicia. Los que han creído en Cristo Jesús no van a experimentar la ira justa de Dios por gracia, por la obra de Cristo Jesús, pero la ira de Dios está sobre todos los hijos de desobediencia. La ira de Dios está vigente. Alentamos a aquellos que aún no han creído, por favor pedimos, suplicamos, rogamos, Dios ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios, arrepintiéndose de su estado de pecado, creyendo en Cristo Jesús, pues gloria aguarda a los que creen en el nombre del Señor. Pero retribución justa hay para los que rechacen la verdad. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que la gracia del Señor, su paz y su amor sea con todos los que aman el nombre de Jesús.